Señoras y señores, bienvenidos a la hora 22. Gracias por estar con nosotros. El programa de esta noche vamos a iniciarlo hablando de política con Manolo Pichardo, secretario de Asuntos Internacionales de la Fuerza del Pueblo, también miembro de la Comisión Política. Gracias, Manolo, por estar con nosotros nueva vez. Gracias a ustedes por invitarme. Hacía un tiempito de no vernos, ¿verdad? Sí. Hay una información, Manolo, que el presidente de Fuerza del Pueblo acaba de externar. A mí me llamó la atención por lo directa, por lo fuerte, por lo clara y precisa que fue esa posición. Indica más o menos, lo dicho por el doctor Leonel Fernández, que las situaciones que vive el país son difíciles, que se pueden resolver. Sin embargo, a través de este gobierno es muy difícil, porque es que este gobierno vive en una burbuja. Más o menos son las expresiones del presidente de Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández. ¿Por qué vive, si es así, si lo consideras así también, este gobierno en una burbuja? Bueno, porque para este gobierno no hay crisis. Para este gobierno todo está bien. Y en el discurso del presidente de la República presentó un panorama en la República Dominicana como que este es el paraíso. De hecho, este es el país con mayor crecimiento del planeta Tierra, con 12.7. Una mentira, para decirlo un poco más suave, una manipulación, ¿verdad? Porque se calcula partiendo del año 2021, cuando tuvimos la mayor contracción en la economía de la República Dominicana, con menos 6.7, ¿verdad? Y entonces la calculan a partir de ahí, entonces lo que se produce es un rebote estadístico y te coloca en algo más de 12 el crecimiento, pero sabemos que ese no es un crecimiento real de la economía, ¿verdad? Que lo que crecimos realmente, como ya hemos dicho, lo ha dicho el presidente del partido, lo ha dicho la Secretaría de Asuntos Económicos de nuestra organización, que el crecimiento fue de poco más de 4, creo que de 4.6, ¿verdad? Bueno, ellos nos respondían, en fin, pero ocurre que el Banco Central en su página web ha colgado que el crecimiento de la República Dominicana es de 4.7, o sea, nos ha dado la razón. Sin embargo, el presidente insiste en manipular las cifras e insiste en presentar un panorama que no es cierto, hablando de que se han recuperado los empleos que se habían perdido durante la pandemia, y sabemos que no es verdad, hablando de una disminución de la pobreza que tampoco existe, incurriendo, un discurso que se supone que era para una rendición de cuentas, ¿verdad? Porque así lo establece la Constitución de la República, pero no rindió cuentas porque no podía rendir nada, porque no hay resultados. Ha hecho varias promesas de obras y no las ha cumplido. Voy a poner algunos ejemplos. Él prometió en su discurso, en su discurso pasado construir 11.000 viviendas. ¿Te lo recuerdan? Pues se han construido 198, creo. Él prometió reparar 500 kilómetros de caminos vecinales. Se han reparado 7 caminos vecinales que en promedio son algunos 50 kilómetros. Él prometió avanzar o construir, dar el primer Picasso, en febrero anterior, hace un año y pico, dar el primer Picasso para la carretera Santiago-Puerto Plata. Yo creo que se llama la carretera del Ámbar. Sí. No ha pasado nada. Que a propósito, ese es un proyecto vía APP, sí, Alianza Público-Privada. Ese es otro tema. Ya. Pero bueno, lo que quiero decir es que prometió durante cuando asumió la presidencia de la República en agosto una serie de obras, lo prometió ahí. Volvió y prometió esas obras el 27 de agosto pasado. Y parte de esas obras volvió y las prometió ahora. Por ejemplo, el Hospital Antonio Musa. Ya van, ya van 2 veces que él lo dice. Por ejemplo, la circunvalación de San Francisco de Macorís, ya van 2 veces que la promete. Y así. Porque la circunvalación están construyéndola. Sí, pero ¿cuándo la prometió? Te lo digo porque hicimos un trabajo acá de filmación de un comercial. Sí, pero dijo que la iban a entregar ahora, que iban a estar listas para un tiempo. ¿Te refieres a la terminación? Claro, ¿en cuánto han avanzado?
en un 30%. Entonces, hay muchas obras, por ejemplo, que él prometió, ha prometido obras que no ha iniciado su ejecución. Y hay otras que prometió terminarlas en un año, en 8 meses, y han avanzado en apenas un 20%, un 10%. Hay algunas que han avanzado un poco más, un 40%, lo que quiere decir que han mostrado muchas deficiencias en la administración de la cosa pública. Y eso te dice que las cosas no andan bien, no está bien, ¿verdad? Pero quiere presentar un panorama de bienestar económico, de bienestar social, obviamente sí de estabilidad política, porque bueno, los partidos políticos hemos respetado, ¿verdad? Este año y tanto que tiene el presidente de la República frente a la administración pública, entendiendo que heredó una crisis que debíamos darle la oportunidad para que enfrentara. Sin embargo, hay un tiempo y no vemos nada claro, no vemos cómo que puede enfrentar la crisis. Y entonces el pueblo dominicano está sufriendo de una crisis que él dice, bueno, tiene un componente externo. Cierto, tiene un componente externo, porque el proceso inflacionario es global. Ahora, ¿por qué nosotros tenemos una inflación más grande que el resto de América Latina? Solo nos superan 3 países. Venezuela, que ustedes saben que hay una situación estructural y una crisis internacional que afecta a su producción y afecta a su economía, ¿verdad? Eso no lo podemos mencionar. Está el caso de Brasil, que viene heredando una crisis muy vieja, que es producto de toda la situación y hasta de su crisis política, y el caso también de Argentina, que viene desde Macri enfrentando situaciones de esa naturaleza. Pero el resto de América Latina no. Y se dice, bueno, es que hemos tenido un crecimiento de un 4%, pero Panamá creció 5.5% y su inflación es de un 2%. Y cuando tú te vas a la región, a nuestra subregión, la inflación es muy, muy por debajo de la de nosotros, que la de nosotros está en 8.7, es muy alta. Entonces hay un componente interno. Y bueno, y ese componente interno tiene que hacerle frente el gobierno de Luis Abinader. ¿Ustedes se sienten como organización política inseguros con la forma de ejercer gobierno de esta gestión? Bueno, mira, el pueblo se siente inseguro. No hay respuestas contundentes, claras, eficientes a los problemas. O sea, mira, la carestía y lo que más golpea al ciudadano son los precios de los productos de consumo y de los servicios también. Tú vas a un supermercado y no es que hubo un proceso de inflación que se detuvo, es que está en proceso. Es que uno va ahora al supermercado y encuentra el galón de aceite a un precio, y va en la semana próxima y lo encuentra otro más caro. Así pasa con el arroz, así pasa con las carnes de res, de pollo, de cerdo, todo. Así pasa con el huevo. ¿Va directa esa inflación, piensas, y vuelvo a lo mismo, a la gestión del gobierno? Por supuesto, por supuesto. Yo te diría lo siguiente. La influencia de efectos de causas internacionales, por ejemplo, el precio de los commodities, por ejemplo. Sí, pero por eso dije hay un componente externo, pero hay un componente interno, porque aquí estábamos, la inflación es mayor que el resto de los países de América Latina, con excepción de 3. Ahora, yo te diría, el capitalismo ha tenido 3 grandes crisis. 3 grandes crisis. La de 1873, ¿verdad? La de 1929 y la de 2008. A Leonel le tocó una. 2008. Se olvida. Los efectos de la crisis del 2008 todavía muchos países no la han superado y se juntó con los efectos de la crisis que produjo la pandemia de la COVID-19. ¿Cómo enfrentó Leonel Fernández la crisis de 2008? Se sintió aquí. Hubo carestía, hiperinflación, escasez de alimentos. No hubo. En Europa hubo una situación bastante difícil. En muchos países de América Latina hubo una situación difícil. En Asia también, en alguna parte de Asia, no en toda, porque supieron plantarle cara a la crisis de una manera diferente a que lo hicieron los europeos. Entonces, hubo una respuesta a la gran crisis de 2008 que permitió que nuestra economía siguiera creciendo, ¿verdad? Siguiera a flote, que los dominicanos y dominicanas no se afectaran en sus condiciones materiales de existencia. Entonces ahí está, ¿verdad? El hecho es que tú tienes que enfrentar la crisis con medidas efectivas. Leonel Fernández lo hizo ante una de las crisis más grandes que ha sufrido el sistema capitalista. Esta es una de las crisis también
más grande que ha sufrido el sistema capitalista. Aquella vez se dio respuestas eficaces, eficientes. Esta vez no se han dado respuestas porque ahí está la crisis que nos desborda. Ahí está la crisis que cada día parece peor, ¿verdad? Entonces hay un problema de incapacidad. ¿Por qué? Porque como para el gobierno no existe la palabra crisis, todo está bien. Tú sabes que un adicto, para sanarse, lo primero que tienes que admitir que es adicto. Si tú no admites que eres adicto, no puedes enfrentar tu adicción. Entonces el gobierno no admite que hay crisis y por lo tanto, como no hay crisis, no hay un plan para enfrentar la crisis. La creación del diálogo por vía del CES no es una admisión de dar participación a los diferentes sectores para enfrentar problemas que nos abaten, que nos afectan. Yo veo el diálogo en el CES como una especie de distracción y de tener a la oposición entretenida en cosas que no existen. Porque mira, yo soy parte de una comisión, ¿verdad? Yo estoy en la comisión de temas internacionales y migratorios. Se llaman mesas de trabajo. Las mesas de trabajo. Y bueno, y nosotros nos reunimos y estábamos evaluando lo que está pasando en las mesas de trabajo. Prácticamente no está pasando nada. La más activa es la mesa de transparencia donde se sometió el tema de la reforma constitucional, porque eso sí es de interés, la reforma constitucional. O sea, el gobierno está metido en tratar de imponer una reforma al pueblo dominicano, pero no está interesado en ese diálogo de abordar los temas que son agobiantes para el pueblo dominicano. La crisis, ¿verdad? Ahí no se plantea la crisis. Entonces, las otras mesas están en banalidades, viendo documentos sin ningún peso, sin propuestas claras, porque este es un gobierno que a casi 2 años no ha definido hacia dónde va. Uno no sabe cuál es el perfil de este gobierno. Eso tú lo puedes admitir en 3 meses de gobierno, pero ya en 6 meses de gobierno tú tienes que definir hacia dónde vas, cuál es el rumbo, ¿verdad? Si tienes un horizonte. Bueno, no sabemos hacia dónde va el gobierno y todos lo sabemos. Toma una medida, la devuelve, hace otra cosa, la devuelve, en fin. Entonces tiene a la ciudadanía y a nosotros nos tiene entretenidos haciendo una cosa que otra. Entonces, esa es la situación que está viviendo la República Dominicana hoy día. Manolo, pero de todas maneras, el presidente en su discurso del pasado 27 de febrero planteó, como debe ser, niveles de optimismo a la población, al país, desde el punto de vista de la posibilidad de ir recuperando todos los sectores y toda la situación que se afectó con el tema de la pandemia y el componente internacional. Y también hizo un reconocimiento, digamos, que de la situación crítica que podría sobrevenirle al país con el efecto de la situación ahora de la guerra y el tema y el mismo tema interno. Ustedes como partido de oposición, como fuerza del pueblo, no lo ven así. Mira, todo gobierno tiene que brindarle optimismo a la población. Porque tú no puedes llenar a un país de desesperanza, ¿no? El problema es que ¿cómo tú lo haces? Lo primero que tú tienes que ser sincero con el pueblo. Hay una crisis, vamos a enfrentarla entre todos. Cuando el periodo especial, yo recuerdo en Cuba, yo recuerdo las charlas de Fidel Castro, que hay un problema, hay una crisis, vamos a enfrentarla. Pero decía que había una crisis y la describía en detalle cómo era la crisis de desabastecimiento y de todo lo que había cuando colapsó el bloque socialista, ¿no? Que ellos le llamaron el periodo especial. Él definió aquello como el periodo especial y había que hacerle frente al periodo especial. Y le pidió a la población participar para hacerle frente al periodo especial. Pero admitió que había una crisis. Bueno, ahora no hay crisis. Entonces tú no puedes decir que todo está bien, no tomar medidas para resolver el problema, porque entonces nos vamos a hundir cada día más. 2 variables. Esa es la realidad. 2 variables, Mateo. Manolo, 2 variables. La recuperación que ha anunciado el presidente del empleo, que se habla casi de la totalidad, y en el caso del turismo, realmente se percibe una dinámica muy distinta a la que teníamos a partir del 2020 cuando se declaró el tema de la pandemia. Pero obviamente, acuérdate que las economías se abrieron. No fue aquí solamente, República Dominicana. Las economías se han abierto. Y de una contracción que hubo en América Latina de menos 6.9, creo que 9, fue. sí.
6.9, bueno, allá ha habido un crecimiento. Algunos lo calculan también con el rebote estadístico, pero otros también lo calculan basándose en el crecimiento orgánico, real. Y todos estamos creciendo, ¿entiendes? O sea, pero no hay el turismo se ha abierto en Cancún, el turismo se ha abierto en Dominicana, de manera paulatina, las economías se van abriendo y evidentemente que eso tiene que ocurrir también en la República Dominicana y lo aplaudimos. Nosotros creemos que ciertamente se ha activado el turismo en la República Dominicana. El presidente ha puesto mucho empeño en eso del turismo. ¿Y el empleo? El empleo se dice que se ha recuperado. Pero no es cierto que el empleo se ha recuperado, porque si tú vas a la cifra del Banco Central, no tengo los datos y no te lo puedo dar ahora, desmiente lo que dijo el presidente de la República. No ha habido una recuperación de los empleos que se perdieron durante la pandemia. Esa es otra manipulación del gobierno. Hay una marca que el presidente de la República persiste y muestra de que tiene la intención que sea algo que identifique toda la gestión de su gobierno, y es la intención de que el dinero del Estado, que es dinero aportado por nosotros, se maneje de manera pulcra. De hecho, el Ministerio Público, ya vemos, ha enviado a judicializar diferentes casos que están pendientes de ser conocidos por tribunales. Esa tarea de recuperar la honra para el servidor público, ¿cómo ustedes piensan que se ha venido desarrollando? ¿Es sincera, es eficiente? ¿Tiene perspectiva de que se va a sacar un resultado que podamos decir, bueno, es desde aquí hacia adelante, es un antes y un después en cuanto a eficiencia y honestidad de manejo de fondos públicos? Bueno, nosotros esperamos que sí, que sea una intención, que sea real. Nosotros hemos visto que hay algunos movimientos en la justicia, se dice que tenemos una justicia independiente, pero yo en lo personal, y aquí no quisiera hablar en nombre de la Fuerza del Pueblo, en lo personal veo cosas muy extrañas. Por ejemplo, en la persecución de la corrupción, los grandes responsables no caen, todo está por las ramas. Entonces como que no me cuadra una justicia independiente cuando aquí el pueblo señala a ciertas personas que son los grandes responsables de los negocios, ¿verdad?, que se hicieron en el Estado en perjuicio de él, y no pasa nada. Pero ¿qué certeza habría, Manolo, de que esos son los verdaderos responsables? Bueno, ha habido investigaciones, se han llamado gente a investigarse, se han interrogado, pero con ellos no pasa nada. Solo ¿Se ha depurado, piensas, quién va y quién no va? Porque hay respuesta a las investigaciones con imputaciones concretas. Así es. Entonces, uno entendería que el que no está es porque no le tocaba estar, entendería uno, o no es así. Pero aquí todo el mundo sabe que muchos de los que están eran peones. Ya. Aquí todo el mundo sabe que muchos de los que están eran peones. Bien. Y que los responsables reales andan por ahí. Incluso la gente dice que hay vaca sagrada en este gobierno. La gente dice. Yo no quiero hablar de eso, ¿verdad? Pero el rumor público señala a personas, dice nombres de vacas sagradas que están involucradas con gente que están presos, pero eso no los tocan porque son de este gobierno. Eso dice la gente, ¿verdad? Pero en ese tema no me quiero meter. Bien, pues entonces vamos a aprovechar esa coyuntura para hacer una pausa. Y con Manolo Pichardo, de Fuerza del Pueblo, vamos a continuar con otros temas después de la pausa. Bien, con Manolo Pichardo continuamos. Vamos a seguir hablando de asuntos del patio, de República Dominicana. Fuerza del Pueblo, un partido nuevo, obtiene una categoría de partido mayoritario, cerca de un 8% en las elecciones generales. Se puede decir que es algo casi inaudito que con tan poco tiempo
puedan sacar esa cantidad de votación, de porcentaje. ¿Han seguido ustedes, Manolo, creciendo, aunque parezca sencilla o no procedente, pero si han seguido creciendo? ¿Cómo? ¿Cómo se constata? Sí, mira, nosotros tenemos un proceso de crecimiento, de inscripción de nuevos miembros en la Fuerza del Pueblo y entregamos a la Junta Central Electoral un padrón de 650,000 personas en diciembre. Ya para ahora hay ya más de 700,000 personas. Fíjate lo rápido que vamos. Que vamos luego, cuando hagamos acopio de toda la información, ya quizás para dentro de un par de meses vamos a depositar ya 1 millón de miembros en la Junta Central Electoral. Hemos crecido bastante, ustedes saben en las circunstancias que nació esta organización, nos negaban los símbolos, nos negaban la candidatura, nos negaban el reconocimiento, todo. Y en medio del proceso electoral tuvimos todos esos inconvenientes, no tuvimos tiempo de colocar los anuncios, no tuvimos candidatos en nuestra boleta, tuvimos que llevarlo en otros partidos porque no se nos permitía llevar, o sea, la ley no lo permitía porque inscribimos el partido muy tarde, entonces el voto también se dispersó. O sea, mucha de la gente que ahora se está inscribiendo, que era simpatizante nuestro, votó en otros partidos y por eso no se expresó en la boleta de la Fuerza del Pueblo. Bueno, eso ya estamos volviendo a la realidad. Este crecimiento dice, ¿no?, de que esta es una organización que nació grande, fuerte, con una serie de cuadros políticos experimentados, no solo el líder del partido, que ha sido 3 veces presidente de la República y que gobernó con éxito en esos 3 periodos, sino también una serie de dirigentes que están en todos los niveles, están en la dirección política, están en la dirección central, están en las direcciones medias del partido, están en la base del partido, cuadros con años de militancia que están en la Fuerza del Pueblo y una gran cantidad de personas de otras formaciones políticas que están llegando a nuestra organización. En los próximos días ustedes verán mucha gente que se seguirá sumando a la Fuerza del Pueblo, dirigentes importantes de otras organizaciones, dirigentes altos, medios y dirigentes de base que seguirán llegando a nuestra formación política y ya eso, la población ya va percibiendo esta fuerza política como una opción de poder. De hecho, el líder de nuestra organización política se ve en un 57%, lo percibe la gente como el líder de la oposición, 57%. Y en términos electorales, la gente lo valora en un 32%, en la última medición que nosotros tuvimos, y el presidente ha caído bastante, Luis Abinader, está en un 40%. O sea, tenemos una diferencia de 8 puntos porcentuales. Manolo, en el primer segmento decía que el presidente en algún momento, presidente Luis Abinader, planteaba temas públicos muy puntuales, para poner el caso de Punta Catalina y de otros temas, incluso el tema de la reforma, pero que después se devolvía y eso. No es malo que un presidente pueda escuchar a los sectores políticos, adversarios, oposición y organizaciones, sugerirle, presidente, retire eso, no es bueno, y el presidente escuchar y devolverse para atrás. Es malo ponerlo en el Consejo, por ejemplo, Económico y Social, en el caso de Punta Catalina, los fideicomisos y otros temas. ¿Eso es malo? Bueno, si fuera un caso, está perfecto. Pero que todas las cosas que haga las devuelva, eso dice que no tiene un plan. Pero además, si tú quieres... Pero a lo mejor está escuchando a los sectores de la pero entonces si tú quieres hacer un plan, primero consulta. No te pongas a estar metiendo la pata de manera permanente para después sacarla. Porque entonces, ¿cuál es la impresión que tú das a la población? Que estás improvisando. Que tus medidas no son certeras. Porque si te tienes que devolver de cada una de las medidas que tomas, entonces no estás siendo certero. Entonces la gente está viendo, bueno, esta gente está improvisando. Entonces empieza a comparar. Empieza a comparar otros gobiernos, ¿verdad? PRD, PRM, y dice, bueno, en aquel pasó tal cosa, en este pasó tal cosa, es lo mismo. Estamos frente a lo mismo, son incapaces. Esa es la realidad, eso es lo que está pasando. Este es un gobierno de ricos realmente, como la gente, como algunos sectores
que pudieran ser sectores de la oposición tratando de ganancia política, lo ha señalado y se lo han puesto arriba, le han puesto ese sombrero, que este es un gobierno de ricos, de oligarcas, incluso en su propio partido. Al presidente Abinader lo han criticado por eso. Bueno, mira, eso lo dice el pueblo, eso lo dicen los militantes del PRM. Y el ingeniero Ramón Alburquerque y son también lo dice. insistentes en que este es un gobierno de popis, así es, ¿verdad? De popis, y que los guau están fuera. Entonces hay un problema en el PRM. La base social del PRM es la base social del PRD. La base social del PRD siempre fueron los sectores populares. Desde 1962, cuando Juan Bosch vino aquí y empezó por Tribuna Democrática a instruir o a educar al pueblo dominicano, integró a los sectores populares que nunca habían militado en partidos. La primera vez que el pueblo llano se interesa por un partido es a partir de la llegada de Juan Bosch al poder. Todo era clase media, incluso en los partidos revolucionarios. El 14 de junio, ¿quiénes eran? La pequeña burguesía. En el movimiento de Viriato Fiallo, pequeña También. burguesía. Todo eran, los sectores populares no participaban en política, empezaron a participar a partir de la llegada de Juan Bosch, que los incorpora al partido. Luego, esa es la base del PRD. Luego pasa a ser la base del PRM, es la que le lleva al poder. Pero ¿qué ocurre? Dicen los PRMistas. Nosotros lo llevamos al poder y luego entonces nos sacan de juego. Entonces llegan los popis, llegan los tutumpotes y los hijos de Machepa, nos quedamos fuera. Acuérdate que esa era la definición de Juan Bosch en el 1960 y tanto, ¿no? Los tutumpotes, ¿verdad? Y los hijos de Machepa. Se repite ahora, según los militantes de esa fuerza política. Los tutumpotes asaltaron a través del partido el gobierno y ellos se quedaron fuera. Eso es lo que se dice. Bien, vamos a hacer un crossover para cruzar al plano internacional. Por supuesto, el televidente sabe que empezaremos a conversar sobre Ucrania, la situación en torno a Ucrania. Pero en base a la posición que ha tenido República Dominicana de manera institucional con referencia a la acción tomada por Rusia contra Ucrania. ¿Valora la fuerza del pueblo correcta diplomáticamente la posición nuestra ante tal conflicto? Mira, yo pienso que la política exterior de este gobierno ha sido muy errática desde el principio. No sé si recuerdan ustedes una declaración condenando al gobierno de Nicaragua. Un error. Luego el gobierno anuncia que va a mudar la embajada de República Dominicana a Jerusalén. ¿Verdad? Bueno, porque Trump lo hizo y yo tengo que hacerlo. O porque el Departamento de Estado decidió condenar a Nicaragua, yo tengo que hacerlo. Bien, entonces es como si anduviéramos detrás, a la cola del Departamento de Estado, y todo lo que dice el Departamento de Estado, nosotros lo repetimos. Nosotros tenemos muy buenas relaciones y yo creo que tenemos que tener muy buenas relaciones con los Estados Unidos, nuestro principal socio comercial, una diáspora allí, ¿verdad?, bastante importante que de alguna manera sostiene económicamente por la, ¿verdad?, con las remesas, la economía de la República, o ayuda a sostener la economía de la República Dominicana. Una cosa es esa, y otra cosa es que un país pequeño se involucre en refriegas de grandes potencias. Yo creo que nosotros lo que tenemos que mantenernos neutrales. El presidente del partido llamó a que la ONU ya invite a un cese al fuego, por ejemplo, y pidió al gobierno de China, que tiene buena relación con Rusia, buena relación con Ucrania, que sirva de mediador. Bueno, la República Dominicana durante los gobiernos del presidente Leonel Fernández, eso fue lo que hizo. Recuerden ustedes el diferendo que había entre Ecuador y Venezuela. No, entre Colombia y Venezuela. entre Ecuador y Colombia. Colombia. Acuérdense, por el asunto de la frontera. Sí. Acuérdense, ¿quién logró juntar y que se dieran la mano a Correa y al presidente de entonces de Colombia? Uribe. Uribe. Fue el presidente Leonel Fernández. Pero lo hizo, también, perdón, Manolo, pero también, aclaro, lo hizo aquí también con Uribe y con el presidente Chávez. Ahí voy, no. Fue de una comisión de mediadores en la que estaba él, en la que está el presidente, el expresidente de Panamá, Martín Torrijos, y el expresidente del gobierno español, Zapatero. Zapateros. O sea, siempre hemos sido neutrales, siempre hemos tratado, como Suiza, ¿no?, que se mantiene en la neutralidad. Y yo pienso que eso es lo que le conviene
Esa era la imagen que teníamos. ¿Por qué destruir esa imagen de un país neutral? Un país que contribuye con componer las relaciones entre países. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Y por lo tanto, la política exterior del gobierno dominicano, en ese sentido, no ha sido certera. Manolo, No una pregunta, observación. Con la parte de permanecer neutrales diplomáticamente, se escucha interesante, nos ha dado resultado hasta por el mismo tamaño que tenemos. Claro. Sin embargo, te pregunto, ante la situación de Rusia, que ha hecho un ataque feroz, cruel, directo, que trae muertes, que lo vemos a cada momento, la neutralidad ahí procede, no tenemos también la oportunidad de demostrar sensibilidad ante un hecho que Mira quizás a nosotros nos tocó o nos podría tocar en algún momento. Mira qué pasa, Gregory. Lo que ocurre es que la gente está mirando el problema de Ucrania como un problema de Ucrania. Ahí no se está debatiendo un problema de Ucrania. Es un tema geopolítico. Evidentemente, No, ahora te voy a estoy hablando explicar. de seres humanos, Manolo, y no No, quiero no, dramatizar. No, de seres humanos. ¿Cuántos han muerto en esta invasión ahora? En esta incursión del ejército ruso hasta hoy. Más de uno, Manolo, más de uno, pero con uno basta. Sí, pero te voy a explicar. Ya. Quizás han muerto 6.000, ¿verdad? Yo oí al presidente ucraniano que han muerto 6.000 soldados rusos. Lo dudo. Eso es una guerra de información. De información. Soldados Rusos, dice el presidente ucraniano. Pero mira qué ocurre. Cuando la incursión de Kiev en la región del Donbass en 2014, han estado desde el 14 hasta ahora matando gente. ¿Tú sabes cuántos han muerto? 14.000 personas de la región, que son rusoparlantes. Ahí no intervino la ONU, ningún organismo multilateral se preocupó por los 14.000 personas que han muerto, nadie se ha preocupado, nadie. Pero nadie se ha preocupado por todos los bombardeos en Siria, en Libia y la destrucción de aquellos países donde han muerto miles y miles de personas. Y se han desplazado 37 millones de seres humanos pasando hambre y durmiendo a la intemperie. ¿Quién ha provocado esas guerras? La OTAN ha participado en todo eso. Pero tú no has visto que la Organización de las Naciones Unidas se ha pronunciado. Más bien ha sido cómplice de todo esto. Y no estamos hablando de los 6.000 que han muerto en Ucrania, estamos hablando de miles y miles de muertos y 37 millones, casi 40 millones de personas desplazadas. Muchas de esas personas desplazadas han muerto durante su desplazamiento. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La guerra olvidada de Yemen. Todo. Oye, pero ¿y qué pasó cuando la OTAN destruyó a Yugoslavia? Bombardeó todo, reconoció a Kosovo. En el mismo centro de Europa. Un desastre. La OTAN. Entonces, hay un tema geopolítico, no es tan simple. ¿Qué ocurre? En el 1991, cuando Gorbachev firma la disolución de la Unión Soviética, hubo un compromiso, cuando se firma, con Occidente, de que la OTAN no avanzara hacia el este. Incluso de que la OTAN ni la Unión Europea llegaran a los países que fueron parte de la Unión Soviética, pero tampoco a los países del área de influencia. Bueno, eso ocurrió, pero la OTAN y Occidente lo desconocieron eso. Inmediatamente Polonia pasó a ser miembro no solo de la Unión Europea, sino de la OTAN. Y Bulgaria y todos esos países que eran de la esfera de influencia de la Unión Soviética pasaron a ser de la OTAN, pero peor aún. Los países del Báltico que eran miembros, que eran parte de la Unión Soviética, estoy hablando de... El Pacto de Varsovia. No, que eran miembros bueno, sí, ¿De la comunidad? Eran miembros del Pacto de Varsovia, los países del Báltico. Lituania, Letonia, los tres países del Báltico, pasaron inmediatamente, menos de 10 años después, a ser parte de la OTAN. ¿Qué implica eso? Un cerco a Rusia. Pero quisieron que lo fuera Bielorrusia. Por suerte no lo lograron.
Luego quisieron que lo fuera Georgia y obviamente que tuvo que intervenir Rusia para impedir que fuera miembro de la OTAN. Y, y lo intentaron a partir de las manifestaciones del 2014 que derrocaron el gobierno para poner un gobierno pro-occidental, ¿no? Para luego, para que luego pidiera el acceso a la Unión Europea y solicitara también ser miembro de la OTAN. Eso tuvo una respuesta, que fue prácticamente una guerra civil y la declaratoria de independencia de estos dos países, de Donetsk y Lugansk, que están en el área en la región del Donbass. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Como dijo el general alemán hace unos días, dijo, Rusia lo único que quiere es respeto, porque tú no puedes cercar a Rusia, o sea, Rusia está tratando de defender su integridad. Entonces, tú le has puesto a la OTAN a todo su alrededor, apuntando con bombas hacia allá, y él no quiere que eso siga avanzando. Entonces, la OTAN no respetó el acuerdo de detener su avance o de no iniciar un avance hacia el este. La OTAN forjó la guerra, entonces. La OTAN y Estados Unidos metiéndole armas a Ucrania antes de la declaración de las dos repúblicas de Lugansk y Donetsk y antes de que se produjera la intervención de Putin. Pero es que, ¿quién fue que produjo el golpe de Estado? Estados Unidos. Fue Occidente. ¿Quién fue que empezó las refriegas internas en Georgia? Fue Occidente, Europa, Estados Unidos, la OTAN, ¿verdad? Entonces, es un tema geopolítico bastante complejo, es una cuestión que tiene que ver con quién domina el mundo, quién dominará el mundo en el futuro. Bien. Es un tema de alianzas que se están dando y el escenario de toda esta refriega geopolítica es Ucrania. Bien, vamos a conocer de tu parte, Manolo, las perspectivas que tú le ves al futuro inmediato a esta situación que, sin importar de dónde el lado que esté la verdad, es lastimosa y verdaderamente apena que esté sucediendo. Manolo Pichardo en unos instantes retorna con todos nosotros. Bien, segmento final de este programa interesantísimo con Manolo Pichardo. Estamos en la parte internacional. De acuerdo a lo que ha venido sucediendo después que se destapó la crisis, donde hay confrontación bélica, ¿qué piensas? Ha habido dos conversaciones de las partes hasta hoy. ¿Qué piensas podría suceder en las próximas semanas? Mira, yo quiero terminar la idea que estaba desarrollando hace un ratito. Diciendo lo siguiente, y es un ejemplo que incluso puso el presidente Fernández, y que lo dijo Putin. Mira, el problema del cerco es el siguiente. Imagínate, decía Putin, que yo mande mi ejército a la frontera de Estados Unidos con Canadá, o la mande a la frontera con México. ¿Qué va a pasar? Bueno, ya pasó una vez, cuando la Unión Soviética mandó misiles a Cuba. 1961, ¿verdad? Sí. La crisis de los misiles, que casi desemboca en la Tercera Guerra Mundial. Muy cierto. ¿Los Estados Unidos lo permitieron? No lo podían permitir. Óyeme bien, misiles en Cuba. Pero estamos hablando de que Rusia está rodeada por todas partes de un montón de países de Occidente, ahora pro-occidentales, que están apuntándole con misiles. Entonces es un problema bastante delicado que yo diría, atendiendo a tu pregunta, ¿qué va a pasar? Hay que apostar al diálogo. Yo pienso, como dice el presidente, que China puede jugar un papel importante, dado que tiene buenas relaciones tanto con Rusia como con Ucrania, aunque no es Ucrania. Tengamos claro que no es Ucrania, ¿ok? Es Estados Unidos, es la OTAN. Bien. Pero es un símbolo, ¿no? Podemos empezar las conversaciones con Ucrania, es un símbolo. Conversando con Ucrania se estaría conversando con Occidente, ¿verdad? Bueno, eso sería interesante que la ONU deje de ser una organización tuerta, ¿verdad? ¿Cómo así? Porque es una organización tuerta, ve para un solo lado, el ojo que ve solamente para Occidente.
Entonces fíjate tú que en todos los conflictos que ha habido a nivel mundial nunca dice nada. Pero cuando hay un conflicto y tiene que salir en defensa de Occidente, ahí está el secretario general, Antonio Guterres, que dijo que es lamentable, uno de los momentos más grises, pero bueno, pero tenían desde el 2014 matando gente y esos días no fueron grises. Entonces es un problema de un ojo que ve y otro que no ve. Entonces esa es una situación que yo pienso que los organismos multilaterales ya yo creo que se están convirtiendo en obsoletos y no responden a la realidad geopolítica de hoy. Entonces, porque hay actores que emergen, que no existían al final de la Guerra Mundial, porque es el producto. Todos esos que están ahí, que están en el Consejo de Seguridad, son los que ganaron la Segunda Guerra Mundial. Eso hay que repensarlo, eso hay que reestructurarlo y hacerlo un poco más democrático, ¿verdad? Donde incluso hasta países débiles tengan una participación importante. Pero no es así. Ahora, yo tengo mis temores con relación a que prospere el diálogo. Porque Paul Kennedy, en su libro Auge y Caída de las Grandes Potencias, dice lo siguiente, que hay una realidad. Ya Estados Unidos no es la potencia que es, ¿verdad? En términos económicos, no lo es, en términos de influencia diplomática, no lo es, pero aunque la gente no lo crea, tampoco lo es en términos militares, tampoco. Los armamentos de los Estados Unidos tienen 40 años, 40 años, ¿de acuerdo? Entonces, ya no lo es, ya no lo es. Entonces, Paul Kennedy dice, en Auge y Caída de las Grandes Potencias, que siempre que una potencia va en declive, tiene que haber una guerra para reafirmar su liderazgo. Yo escuché recientemente, y por eso tengo mis temores, a un analista español, cuyo nombre no recuerdo, ha escrito más de 20 libros, pro-occidental, por cierto. Hace como 6 meses, él decía, habrá una guerra. Y entonces el tipo insistía, ¿por qué habrá una guerra? Y le decía, bueno, por una realidad. Cuando una potencia ve en decadencia, lo mismo que dice Paul Kennedy, tiene que tratar... ¿Refiriéndose a Estados Unidos o refiriéndose a Rusia? No, Estados Unidos, porque lo de Rusia es viejo. Lo de Rusia se desbancó en el 91. ¿No? En el 91. Estamos hablando de la gran potencia que es los Estados Unidos, que emergió a partir de 1945, ¿no? y que era un polo, uno de los polos en aquel mundo bipolar, Unión Soviética, Estados Unidos, y que se convirtió luego en una fuerza unipolar, luego del colapso de la Unión Soviética, y que luego fue decayendo y creando esta multipolaridad y la emergencia de otras fuerzas económicas e incluso militares, porque obviamente que Rusia ha tenido como una especie de respiro, ¿no? Rusia estaba desbancada y Putin la ha revivido, la ha resucitado, no es económicamente fuerte, pero militarmente sí lo es. Entonces, uno tiene sus temores, pero la esperanza de que se imponga la razón y que nosotros paremos esta guerra y que se llegue a un acuerdo para que en la región haya una especie de convivencia pacífica que por lo menos dure un tiempo. Quisiera una especie de opinión sucinta sobre el papel de Estados Unidos, la actitud de Estados Unidos después que se desató la crisis. ¿Cómo así? En el sentido que consideres, ¿ha hecho lo que ha debido hacer Estados Unidos? La postura que ha tomado dice que no va a intervenir con hombres en ningún momento. La actitud desde su posición, que tú dices es disminuida hace tiempo, ante esta crisis. Bueno, mira, en los Estados Unidos yo creo, ni la Unión Europea creo que se esperaban esto. Yo no creo. Ellos lo anunciaron, pero creo que estaban tratando de presionar a Rusia. Pero Rusia tenía casi 6 meses de diciembre del pasado año negociando, retíreme esto, no me traigan a la OTAN, no lo traigan, por favor, no lo hagan. Bueno, pero eso se ignoró. Incluso los acuerdos de Minsk, los acuerdos de Bielorrusia para el cese al fuego en el Donbass, todo eso se violó, en fin. Pero jamás pensaron que Rusia podía llegar a donde llegó, quizás por las sanciones económicas que temía Rusia, unas sanciones económicas que no solamente están afectando a Rusia, y eso es motivo para otro programa, sino que una especie de boomerang, porque está impactando de manera directa ya a Europa. El gas
que se vendía, no sé cómo se calcula, en $800 los 1000 metro metros cúbico. cúbicos, está en 800, está en 2000 casi, hoy. Entonces está impactando. Ya hay empresas que están quebrando. Ya vi un economista ayer que decía que los dólares no están fluyendo a Europa. Bien. Y que la Reserva Federal tendrá que imprimir para inyectarle dólares a Europa debido a que no está fluyendo desde Rusia dólares a un socio comercial tan importante. Bien, Manolo, gracias. No tenemos lamentablemente okay, tiempo. Gracias por tratarnos este tema internacional que dominas por el conocimiento que tienes bastante bien. Manolo Pichardo ha estado con nosotros hoy día en la hora 22. Hasta la próxima.